tardes, muy bienvenidos a Economía para Todos. Damos como siempre la bienvenida a nuestros oyentes de Es Radio, pero también a nuestros espectadores en el 125 de Movistar. ¿Qué quieren que les diga? Tenemos que seguir hablando de Cataluña, porque es que cada dato que sale es más espeluznante. Esta semana no solo hemos sabido que las grandes superficies se han pegado un castañón de ventas increíble, sino que también se van hasta los que tienen dinero, hasta los millonarios se van. Bueno, esto nos lo contará luego Diego Sánchez de la Cruz. Muy buenas, bienvenido. Buenas noches. Uy, buenas noches. Sí, buenas noches, anda que... como está con el bebé, no duerme, tiene las horas cambiadas. Corrijo. Bueno, buenas tardes, ¿no? Buenas tardes. Tampoco... Pobre, se lo perdonamos por eso, porque cuando se tiene un bebé en casa, la verdad es que no se sabe si es de noche, de día o de qué es. Ya ves que no sabes ni en qué día vivo. Sí. Pero los temas me los traigo preparados. Vale, y Ana también, Ana Samboal. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, vamos a seguir hablando de Cataluña porque no solo porque nos importa mucho, sino porque, bueno, es cierto que octubre ha sido malísimo, pero, no sé, por lo que vamos escuchando... Hay bastantes posibilidades de que entre lo que va de noviembre, lo que queda de la mitad de noviembre y diciembre, va a compensar en cierto modo lo que pasó en octubre, que fue terrorífico. O al menos eso es lo que nos ha dicho Guindos, que después lo escucharemos. Y la verdad es que Guindos no peca de excesivo triunfalismo. Así que bueno, más o menos anda rondando el crecimiento del 3% a final de año, con lo cual las cosas quedarían más o menos como se habían pensado. Bueno, hablaremos de eso. Y vamos a hablar también, por supuesto, de la propuesta que ha hecho IZ esta semana y que todavía sigue levantando ampollas, esta de que le perdonemos la deuda a Cataluña o de que, oye, pues su propia hacienda, que recauden, que gestionen, que no sé qué, total, vamos a ver, más o menos el concierto vasco. Y después... el Partido Socialista, que como esto es como lo del rabo, la vaca que no sabe qué hacer con el rabo, no me acuerdo ahora cómo era exactamente, pero si no tiene nada que hacer, mata moscas con el rabo. Pues esto, Sánchez, como no se ve que no tienen nada que hacer, pues se ponen a pensar ahora en subir el IRPF, en que ellos subirían todos los impuestos especiales, por supuesto penalizarían el ahorro, o sea, una cosa absolutamente de locos. Y hablaremos también de la guerra del Cava, todo enseguida. Economía para Todos con Carmen Tomás. Vale, pues es que aquí no paramos. O sea, hay dos programas, ¿no? No paramos de hablar en directo y en paralelo. Bueno, vamos a comentar que efectivamente, pues, ¿para qué lo vamos a negar? Octubre y quizá algunos días primeros de noviembre y tal, pues las cosas han ido muy mal en Cataluña. Hemos sabido no solamente la caída de ventas de las grandes superficies, de todo el comercio en realidad, de los hoteles, a lo que hemos tenido que añadir también las cifras del Prat, de pasajeros, que también han caído. También, como nos contaba Diego y nos lo va a ampliar ahora, la cifra de millonarios, se han ido pues un montón de millonarios, muchos han venido a Madrid, pero bueno, que no es un consuelo porque se hayan venido aquí a nuestra ciudad, se podían haber ido a cualquier sitio. Y luego, aparte del turismo, también las horas perdidas, que también es importante porque eso significa que a lo mejor las empresas, pues en noviembre, a lo mejor también vemos alguna caída del empleo. Ya lo vimos en octubre, vamos a ver qué ocurre en noviembre. No sé cómo ya valoráis esta situación. Es cierto que ya se terminó noviembre, que en noviembre parece que la segunda parte ha sido menos dramática que lo que fue octubre y quizá los primeros días de noviembre, pero bueno, claro, las cifras empiezan a salir ahora y nos siguen escandalizando. Hombre, es que cualquiera que haya paseado por Barcelona, por ejemplo, en las últimas semanas, habrá ido por las Ramblas, que estaban siempre llenas, los restaurantes, los comercios, y estaban medio vacíos, pero medio vacíos a un tercio de su capacidad.
¿Cuántas personas habrán aplazado decisiones de gasto por la incertidumbre política de lo que pudiera ocurrir? Bueno, política y jurídica, por lo que hemos visto. Eso sin duda en octubre ha hecho mella, en noviembre también. En general, yo creo que, y por lo que yo he oído en el entorno del gobierno, se van a cumplir las previsiones, no las rebajadas, probablemente las de principio de año, que son las más optimistas, de crecer al 3%, incluso, que es algo que a mí me preocupaba, si la actividad cae, también caen los ingresos del Estado. Y este año tenemos que cumplir ya los objetivos de déficit y bajar, salir del procedimiento de déficit excesivo de Bruselas. Y la previsión es que todo eso se cumpla. Sí, ¿Cuál hay es el riesgo? récord de El recaudación. riesgo es el riesgo, que yo creo que no es un riesgo, en mi opinión se ha materializado, y lo dijo Bonet la semana pasada, Le vamos a lo de escuchar la ahora. marca Barcelona está muerta. La realidad es el potencial de crecimiento de Cataluña ha caído en picado. O sea, el hecho de que la Agencia del Medicamento ya no esté en Barcelona puede que no hubiera estado, pero las circunstancias son importantes. El hecho de que hayan salido muchas empresas, el potencial de crecimiento, porque no van a venir empresas nuevas a Cataluña, ni van a retornar a corto plazo las que se han ido, el potencial de crecimiento se reduce sustancialmente. Y tú, Sí, Diego, que tienes esos otros datos que normalmente no se manejan, pues porque no son datos que le saque el INE, sino que se los curra uno, sí, los de como el de... picar, ¿no? Sí, Los de dejarte los ojos. exacto. Bueno, por continuar también un poquito lo que decía Ana, antes de meterle mano a esas otras cifras, la IREF ya cita que la tasa de crecimiento en Cataluña ya ha caído un 0,5%. Entonces, pues bueno, al fin y al cabo el crecimiento allí estaba en el entorno del 3,6, ya fue revisado al entorno del 3, ahora le quitamos otro medio punto y, como siempre hemos dicho desde que se ha constatado la recuperación, toda la recuperación se traslada en creación de empleo. Crece España un 3%, se crea empleo en un 3%. Mejor o peor empleo, luego hablamos de eso, pero se crea empleo en esas tasas. Entonces esto afecta al empleo, afecta a la campaña de Navidad. Evidentemente las contrataciones no van a tener la misma intensidad porque toca compensar ese octubre y noviembre tan malo y porque las expectativas para diciembre tampoco son tan halagüeñas como hubieran sido sin todo este lío. Y ahora sí, metemos esa otra variable y es que conocemos ya el impacto de lo que han sido las deslocalizaciones de rentas altas en los años 2006 a 2012, porque ya sabes que las estadísticas de Hacienda van con un decalaje Lentas. varios años y aparte de ese decalaje luego tienes que coger las cifras, leerte el panel, bueno, desagregar cifras de todo tipo, bueno. Y en ese periodo, que es en el que no había incertidumbre jurídica, institucional, política y económica en Bueno. Cataluña, como ahora, No es como ahora, pero la como había, ahora, ese es el problema. como Que ahora. no viene de octubre. Es decir, Todo 2006 esto a viene... 2012, antes del Prusés, ¿no? No era ni un oasis de seguridad jurídica, pero estaros de acuerdo en que 2006-2012, comparado con esta locura, no lo podemos comparar. Pues entre 2006 y 2012 ha habido 500 rentas altas que se han trasladado a Madrid. Y cuando hablamos de rentas altas, hablamos de rentas de más de 300.000 euros. Entonces, en ese umbral de ingresos estamos hablando de que cada uno de ellos aporta lo que 300, 400 contribuyentes normales y su capacidad de consumo es también la de 5 o 6 personas de media, ¿no? En Cataluña, sin embargo, en vez de ganar 500, como ha sido el caso de Madrid, han ganado menos de 50 durante ese periodo. Entonces, la divergencia entre las dos haciendas y los ingresos que obtienen de las rentas altas se ha ido haciendo cada vez más grande. Hay una brecha ahí que se ha ido creando a partir de que aquí se bajaron los impuestos ya hace ahora más de 10 años, se bonificaron sucesiones, se eliminó patrimonio, se bajó el IRPF y todo eso se venía ya demostrando. Entonces, claro, yo lanzo simplemente ahí esta reflexión. Ahora conocemos estas cifras. Tardaremos mucho en conocer las del periodo 2013. Bueno, las de 2013 las tendremos dentro de un año, pero nos falta mucho para llegar a 2017. Pero ¿qué impacto ha tenido entre ese segmento tan importante? Porque es muchas veces empresarios, inversores, gente que está trasladándose sus oficinas de Cataluña a Madrid, su sede empresarial de Cataluña a Madrid, su sede fiscal de Cataluña a Madrid, lo Pues peor hombre, de todo, pero los fíjate, trabajadores y la actividad productiva. Si se han ido auténticos emblemas de Cataluña como son Codorniu, la Caixa y tal, pues imagínate, yo vamos, Claro, pero me eso yo espero lo que esa achaco cifra será enorme. sobre todo a patrimonio y sucesiones. Impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones que en Madrid no se paga. De hecho, ese efecto probablemente lo verás en otras comunidades autónomas, a lo mejor en menor medida, porque en otras hay menos ricos. Pero ¿cuántas rentas andaluzas se han venido aquí a Madrid Sí, también pero en para Andalucía no el pagar impuesto de sucesiones? sucesiones... Bueno, es sangrante.
El de sucesiones es un trago, pero en Andalucía hay una cosa... La duquesa de Alba, ¿dónde se trasladó No, el por supuesto, domicilio? por supuesto. A Madrid, No, claro. sí, el mejor es Madrid, pero creo no es Madrid y tan... Canarias. Sí, no es tan malo y Asturias también es horroroso. Pero Cataluña me parece que no es tan horroroso como es el andaluz. Patrimonio en Cataluña y sucesiones en Cataluña no están tan altos No como es tan están en gravoso otras. como Andalucía, Claro, ¿no? pero entonces Pero es mejor, claro. Claro. Sigue siendo peor que el de Madrid. Y aquí hay que tener en cuenta una cosa. Por ejemplo, esta semana lo hemos publicado. Aquí en Madrid no solo es Madrid, porque pues a Madrid, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid. Es mucho más que eso. Alcobendas, por ejemplo, ¿no? En Alcobendas está la sede de 15.000 empresas, que es una cifra. No, sí, la Alcobendas gran es un mayoría tiro. de estas empresas son de tamaño mediano o grande. Es una auténtica potencia industrial española. Es la segunda ciudad con más multinacionales de España, según la OCDE. Y en Alcobendas, esta semana, ya hemos publicado en Libre Mercado que ha habido más de 50 llamadas de empresas que han llamado a preguntar por las bonificaciones que hay en los impuestos que gravan la actividad económica, el suelo industrial, etcétera. Por si hay algún tipo de autopista, ¿no?, o de alfombra roja para las empresas que llegan. Y la hay. Hay un programa de recepción de empresas que lo montó el alcalde de Alcobendas hace años. Y claro, eso ya no es traslado a la sede, que importa, traslado a la sede fiscal, que importa. No, esto es traslado a la fábrica. Pero esto es deslocalización. Es que ya Pura se y dura. empieza a hablar de Claro. deslocalización pura y dura. Y quiero que que escuchen, que escuchéis vosotros también, por supuesto, lo que es esta semana ha habido sobre todo dos empresarios, Bonet, que lógicamente todas las semanas habla, porque se lo preguntamos además, pero esta semana ha hablado también Gorigolzarri, que como todos ustedes saben es el CEO de Bankia. Y yo quiero que escuchen lo que ha dicho, porque habla de la seguridad, la necesidad de la seguridad jurídica. ¿Qué puede pasar el 21D si las cosas se tranquilizan o si no se tranquilizan? En la medida en la que después de las elecciones se tenga una reacción clara de dar seguridad jurídica a los agentes económicos y esto sea rápido, yo creo que el proceso será reversible y, por lo tanto, el impacto en la economía será muchísimo más matizado. Si por contraposición se mantiene pues una situación compleja, poco definida, acontecimientos y decisiones que pueden ser reversibles pasarán a ser irreversibles y el impacto será más importante. Y aquí es donde entra lo que ha dicho el señor Bonet, que aparte de ser de las cámaras de comercio, es Freixenet, o sea, nada menos. Y ya dijo y advirtió, depende de lo que pase el 21D, ya nos volveremos a reunir y veremos si nos vamos o nos quedamos. Pero yo quiero sobre todo que escuchen este otro corte en el que realmente te das cuenta de lo mal que lo están pasando, o sea, y de cómo ha sido estos últimos semanas en Cataluña para las empresas, el señor Bonet. El que ha sido un mes muy malo ha sido octubre para todo el mundo. Yo lo he llamado ya el octubre negro, porque realmente es que nadie ha tenido un respiro. Y en consecuencia ya ha sido, claro, la situación de octubre, donde la inestabilidad se enseñoreó de Cataluña y la inseguridad jurídica y bueno, hasta el punto que salieron en estampida las principales empresas del país. Claro, ahora la cosa es a ver qué pasa el 21D, si hay posibilidad de que haya una cierta estabilidad, porque como no haya una cierta estabilidad, todo esto que estamos, todas estas que están ahora esperando a ver qué pasa, pues puede ser la debacle otra vez. O Es que sea, fíjate, y ya puede haber deslocalizaciones. Ese es el imagínate siguiente que el paso. 21D ganan los separatistas, que incluso respetan la Constitución, porque no les queda de otra, pero ganan y gobiernan. Es que del futuro de Cataluña no depende solo lo que ocurra en Cataluña. O sea, la señal de inseguridad que envían, que estén allí y que la puedan liar en cualquier momento, Claro, es que ¿quién para se las fía? empresas, para la economía es ¿Quién se terrible. fía? Pero es que no solo eso. El PNV, de momento, aunque va a apoyar los presupuestos generales del Estado, porque le han aprobado el cupo, ha dicho que va a esperar al 21D. Si el 21D ganan los nacionalistas y se enfrentan al gobierno de España porque creen que ha sido un plebiscito, el PNV va a se votar a viene favor arriba. de los presupuestos del Partido Popular. Se viene arriba. Es que entonces tienes no solo un problema en Cataluña, tienes en el año 19 elecciones municipales y autonómicas, un gobierno en minoría
Más solo que la una, porque ahora mismo Ciudadanos, yo no creo que el Partido Popular pueda contar para mucho tal y como está la situación, pero sin presupuestos porque el PNV no se los va a apoyar. Es que tienes una situación de caos para el año 19, que tienes un año entero, el 18, de inestabilidad e incertidumbre terrible, no para Cataluña, para España entera. No, y que nadie descarta que te haya elecciones. Nadie descarta que haya elecciones en el 18 porque Hombre, así si no se ganan puede... los constitucionalistas Hombre, y se claro, apoya... No, decimos en el otro supuesto. Claro, y En el el PNV supuesto, apoya el presupuesto, sí, entonces claro, tendríamos entonces cierta tiene- tranquilidad entonces hasta, tiene tranquilidad, hasta pero el estamos en el 19. supuesto que No, habías es que es ponías terrible. tú encima de la mesa de que no, de que gane el independentismo, el PNV se venga arriba y nos encontremos con que estamos en mediados de 2018 y punto. Y el ahí se ha 19 terminado todas las y elecciones. ahí se ha terminado el tinglado. Todas, sí, porque tienen que convocar elecciones el gobierno de España obligatoriamente. Sí, la hipótesis esta de 2019 convertido en un año electoral por antonomasia, porque no sé si Patas caen arriba. europeas Por eso han también ahí, tragado ¿no? Sí, no, con el claro, cupo, claro. Pues nos lo europeas, podían las ahorrar, ¿no? El tener europeas que ir son- a Por eso votar. han tragado con el cupo lo que tuvieran que tragar, porque necesitan que la legislatura acabe en el año 19 a finales. Bien. A ver, yo ahí ya lo he sostenido en el programa, tengo una visión un poco más optimista del rol del PNV por una razón. Creo que el PNV estuvo a punto de irse por la misma pendiente por la que se ha ido el PDeCAT, que sucedió hace ahora prácticamente 10 años con el plan Ibarretxe, y que además me consta que dentro del PNV hubo una reflexión de que toda aquella aventura separatista les había perjudicado, como ha perjudicado al PDeCAT, porque no os olvidéis que es precisamente cuando Bildu consigue una representación política alta. Más que nada porque si juegas al separatismo y al radicalismo, al PDeCAT, a la antigua Convergencia, le va a ganar Esquerra y al PNV le va a ganar Bildu. Entonces, dentro del PNV es una postura tacticista. No hablo de convencimiento, ni de ideas, ni de Están cambio pagando una programático. pasta por mantener la unidad de España. Correcto. Claro. Entonces, es una postura tacticista, les da margen de maniobra en Madrid, eso les permite vender su influencia como un argumento, una base electoral en clave autonómica, y además creo que dentro del PNV tomaron nota de que la última vez que coquetearon con forzar la cuestión territorial, el voto se les desplazó Pero masivamente eso no a Bildu. quiere decir que apoyen los presupuestos del año 18 si en el 19 tienen unas elecciones municipales, autonómicas no, pero municipales sí en el País Vasco, y les puede perjudicar porque hay un gobierno en Cataluña nacionalista que les está dejando en evidencia. Yo creo que la clave es el resultado y me da la sensación de que es a eso a lo que se refiere Goiri Golzarri, que pueden salir las cosas muy bien, pero puede ser un auténtico desastre en Ya. el que se conjuren todos los males. el mismo día. Lógicamente bastante más optimista, y así ponemos más datos encima de la mesa, aunque no suele pecar de optimista, es el ministro de Guindos, que efectivamente ha dicho que desde que se puso en marcha el 155 y ahora a ver qué pasa en las elecciones, pues bueno, podemos ver una cierta normalización de la situación. Se ha notado algo en Cataluña, especialmente en el mes de octubre, y ahí sí va a haber una desaceleración en el cuarto trimestre, pero en el conjunto nacional, en el tercer trimestre hemos ido de menos a más. Es decir, el septiembre fue un mes muy fuerte desde el punto de vista de actividad económica. Y por lo tanto hemos entrado en el cuarto trimestre en el conjunto nacional con una inercia positiva. Que puede llevarnos a un crecimiento del 3%, que era más o menos lo que se esperaba al principio, antes de conocer todo este follón de Cataluña. Sí, hay la pena en cualquier caso es lo que decía antes Ana, el crecimiento potencial, y el crecimiento potencial ha quedado golpeado. Creo que De Guindos tiene la cabeza ya puesta en el Eurogrupo otra vez, donde No, vuelve a no, haber- es el Banco Central Europeo, ¿eh? en el Banco Central Y, Europeo. y no es de ahora, lleva más de un año ahí. Bien, pues ahí parece que hay cuestiones Está que en la yo creo que le cabeza. interesan más. Y escuchándolo hablar, aunque me voy un poco de tema, pero no quiero dejar de recomendar la biografía, y ojo a lo que voy a decir, la biografía de Yanis Varoufakis. Ya Yo- te he leído que era muy interesante. Yo creo que... Vale o sea, la pena leerla, de verdad que ¿Sí? yo creo que me conocéis, sabéis que cubrí la crisis griega aquí y no puedo estar más lejos de él, pero es deliciosa, está llena de anécdotas y algunas de Guindos son desternillantes. De su paso por las de la reuniones vida europeas. europea y sus miserias, Correcto, sí, ¿no? del cinismo tremendo que ha habido en toda esta crisis, ¿no? Y los bandazos del propio gobierno de España, Y los inteligentes, suyos. por Y los cierto, porque- suyos, ¿no? Claro, no. ¿Reconoce algo? Reconoce y no reconoce. A ver, es Varoufakis, ¿no? Porque, No claro. nos va a convencer ni un ápice. Y es un tocho, y me lo pasé estupendamente. Llamé a Porque eso es un la ego con editorial y patas. dije, vaya libro. Es un ego con patas.
Sí. Claro, No. bueno, egos debe haber muchos por ahí por los... De su relación con en esas Schauble y reuniones. cosas así, pero es tremenda, ¿no? Y por traerlo al caso ahora, sí, a ver. Pero nos ha dejado con la miel en los labios que dice de Guindos. Hay una reunión, fíjate, muy interesante en la que de Guindos básicamente le reconoce, le dice, sí, he cambiado de criterio completamente. Ahora estoy con vosotros porque ya no me conviene hacer que soy del norte de Europa. Ahora me toca hacerme el pobrecito del sur. Ya. Y además que creo que más o menos lo que le viene a decir Varoufakis, o sea, que has cambiado de chaqueta, le dice, sí, y que se le... O sea, que lo mismo y puede con una estar- sonrisa. Lo mismo puede estar haciendo ahora. España va bien, señores, aunque hace un mes había una incertidumbre terrible, Bueno, ¿no? es que Bueno. el rol de Guindos ha sido el de un diplomático económico. Sí, y lo ha sí, hecho muy claro, bien. lo ha hecho Y muy por lo bien. tanto, como todo diplomático, pues cuando dice las cosas, las dice suenan Y- muy bien. y Entonces lo que ha nunca- dicho suena muy bien. Y nunca ha dado cifras al revés, siempre se ha intentado quedar corto para que después la realidad le superara, lo Sí. cual eso también demuestra, no como otros que se lanzan enseguida, venga a revisar los planes, no, siempre se ha quedado un poco corto y en eso, bueno, pues su experiencia en otros terrenos, yo creo que de menos política y otras historias, yo creo que eso lo lleva un poco a rajatabla. Bueno, vamos con la noticia de la semana de Telefónica y enseguida hablamos de esas propuestas de IZ. Y aunque no sea exactamente para Cataluña, que sea un poco para toda España, pero bueno, lo ha contado nuestro colaborador y compañero y amigo Carlos Cuesta en OK Diario y lo vamos a comentar, que es las intenciones del Partido Socialista sobre el sistema impositivo. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. El índice de precios al consumo, el IPC, subió 4 décimas en noviembre en relación al mes anterior, pero se mantuvo en el 1,6% en tasa interanual, eso sí, pese al encarecimiento de los carburantes, gasoil y gasolina. El INE señala que en la evolución interanual del IPC de noviembre influyó la subida de los precios de los carburantes, pero también en tasa interanual hay que decir que es la 15ª tasa positiva que encadena el IPC, que arrancó 2017 en el 3%, su tasa más alta desde octubre de 2012, y que aunque está aún todavía por encima del 1%, según las previsiones del Gobierno, la inflación media de 2017 se va a situar por debajo del 2%. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. Bueno, IZ, claro, IZ es que está ahí en un... que soy, En un pero baile, no pero soy, está en un baile. que No. soy del 155, pero en el fondo yo no quiero, si yo de lo que soy del catalanismo y soy del... no del IZ le ha invento- pedido, IZ ha llevado en su programa lo mismo que pedía Artur Mas. O sea, el Partido Socialista, ¿Y Podemos? ese que cree en la igualdad de todos los españoles, promueve lo mismo que la burguesía más rancia de Cataluña. Pero también le ha copiado a Podemos, porque es que lo dijo ayer, por ejemplo, ayer o antes de ayer, una de Podemos de Cataluña, dijo que ellos ya llevaban en su programa lo de la agencia tributaria y lo de la quita y todo eso. O sea que por eso te digo que no se sabe muy bien si está a la izquierda, con el catalanismo más rancio de toda la vida, o dónde está IZ. Está al oportunismo. Exacto. El caso es que ha montado un pollo en su partido, incluso, porque claro, ya enseguida han saltado, pues claro, los de siempre, Extremadura, Andalucía y Asturias, y que hay de lo mío, ¿qué? ¿Y esto qué es? Para dividir más, para no sé qué, porque además, aunque lo ha escrito en un artículo e intentas ver un poco que, pues claro, no entra en el purísimo detalle. Y luego habla de en consorcio con el... En consorcio, que la palabra... Consorcio, ¿no? La palabra la he elegido perfectamente, no es en colaboración, no, es en consorcio. O sea, toda esta agencia tributaria y todo lo que mantiene, que es todo, recaudación de todos los impuestos generales, dice que lo quiere hacer en consorcio con la administración del Había Estado. En el consorcio. consorcio Un era un el canta- grupo aquel de, Sí. de música. Pero el Eran los consorcio mocedades, es- Mocedades recachutados. Lo hacemos todos nosotros, pero que no parezca que les estamos echando. Si porque acaso vamos. pueden asomarse de vez en cuando, cosa que dudo, porque una de las quejas de los inspectores, y no es de ahora, la han tenido siempre de cuando se presentó el proyecto del estatuto que ahora está vigente, una de las quejas, grandes quejas de los inspectores era si se fracciona la agencia tributaria, disminuye radicalmente su efectividad.
porque no puedes cruzar datos, no sabes si tienes evasores, y teniendo en cuenta el historial que tienen la clase dirigente catalana, pues bueno, en fin, tienes ahí un agujero negro tremendo. Entonces, si dices consorcio, no parece que estás protegiendo a los corruptos, por lo menos tan abiertamente, porque da la impresión de que la agencia tributaria española, por lo menos puede echar un vistazo a los datos. Claro, pero es que vamos a ver en qué país sensato, aunque sea federal, tipo Alemania o tipo Estados Unidos, lo que es la esencia de, a lo mejor recaudan o pueden poner los tipos o los estados federales pueden tener sus propios impuestos y tal, pero luego hay un mando único que eso no lo suelta. Es que lo que está promoviendo IZ, en mi opinión, es, primero, la irresponsabilidad absoluta. O sea, si se va a reformar el sistema de financiación autonómica, tendrían que introducirse mecanismos de responsabilidad, de corresponsabilidad de las comunidades autónomas. O sea, usted no puede gastar alegremente y luego decir que le tengo que financiar, que le tengo que perdonar o que le tengo que dar más dinero. Esa es una de las cuestiones que a mí me parecen fundamentales. Y después un incentivo perverso. Si a usted le quita una parte de lo que ha gastado a la que más ha gastado, además a la que más irresponsablemente ha gastado, le estás diciendo a las que han cumplido: oigan, gasten ustedes alegremente, que ya vendrá alguien a rescatarles. Los salarios son más altos en Cataluña para los funcionarios que para los del resto del Estado. Cataluña tiene ¿cuántos canales de televisión? Por Cataluña pasa el AVE, que lo ha llevado el Estado. Yo, si viviera en Extremadura, diría: pero bueno, tenemos cara de tontos, porque es que encima los extremeños son una de las comunidades menos endeudadas. Pero a ellos les perdonaría mucho menos. Y digo Extremadura porque también gobierna el Partido Socialista. Yo me pregunto, ¿qué le tiene que decir el señor Fernández Vara y Zeta? Pues está que trina. Claro, Yo le he oído pero un amago de propuesta de estas no llegó a materializarla y tampoco estábamos a las puertas de unas elecciones ni en una situación así. También la formuló en su día Alicia Sánchez Camacho, que se levantaron todos los varones del PP en armas y aquello duró 24 horas. Pero fue una especie de globo sonda, lo cual quiere decir que de alguna manera los dos grandes partidos estarían dispuestos a tantear para intentar garantizar ya no la lealtad, porque la lealtad no existe de los nacionalistas catalanes, pero sí comprarla, como hacen con el cupo vasco, que es lo que se hace. Bueno, con el FLA, por ejemplo, ya se les perdonó los intereses, Sí. Claro, que sí, fue una quita. Se les han Que subsidiado, además se les han Han perdonado. sido los más Que beneficiados fue un también, que lo ha dineral dicho para Funcas. Cataluña. Me parece que Y eran ahora mismo- 15.000 millones se ha ahorrado Cataluña en En intereses del FLA y Mira, del pago a proveedores. El informe de Funcas, la deuda de las comunidades autónomas, las emisiones del Estado para financiar a las comunidades, la están pagando al 0,69. Claro. Cuando si tuvieran que salir ya a los mercados, Cataluña pagaría un 6%. Pero a ellos Pero, cero, porque sí, ya se lo pero, quitó Montoro, ya claro, le quitó ahí Montoro. también Ahí tenemos. también hay otro factor adicional. Esto, además de Funcas, se lo ha contado alguien a los catalanes. Ha ido el ministro de Hacienda, el presidente de Gobierno, la vicepresidenta, a contarle a los catalanes que no es que no tengan un sistema privilegiado de financiación, es que ya llevan disfrutando unos cuantos años de él, además en condiciones más ventajosas que el resto españoles. Bueno, vamos a una brevísima pausa y enseguida volvemos. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás. To make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get. Bueno, Diego, que tú tenías que comentar lo que te ha parecido la propuesta de IZ.
Bueno, Las dos, porque son las dos a cual... Hay un aspecto que yo creo que es fácil olvidarlo, ¿no? Que aparte de que las agencias tributarias recaudan, también tienen una serie de controles de supervisión de los gastos, ¿no? Están, digamos, son la otra cara del espejo de los trabajos de intervención y control de las ejecuciones presupuestarias. En la medida en que ese control ahora mismo está tutelado por Hacienda, tú en cambio la intervención lo tienes que pasar por el gobierno central. Los informes de gasto que recibe Hacienda van con membretes de las intervenciones. Bueno, hemos conocido esta semana que la investigación de la Guardia Civil ha detectado que todo ese gasto que nosotros nos preguntábamos aquí, ¿a dónde habría ido ese gasto, esos 800 millones de gasto que se habían registrado por encima de la regla de gasto, valga la redundancia, en lo que iba de enero a agosto, ¿no? Que era de donde teníamos datos cerrados? Pues ahora lo sabemos ya, a facturas que, camufladas con otro concepto, han ido a financiar el referéndum y todo el aparato del independentismo. Y por otro lado, como bien estáis diciendo, aquí hay dos almas dentro del PSOE. Hay una que está por dejar de aportar a la caja común y hay otra que está en contra. Una porque es aportadora neta y otra porque es receptora neta. Ahora, dentro de un partido socialista, de estos que hablaban de no hace tanto, de la solidaridad internacional de los trabajadores por encima de toda frontera, partiendo de un plano de igualdad por encima de todo. Pero luego te meten el asimétrico y claro, ya con eso... Es el mismo partido que ha empezado a hablar de eso, de federalismo asimétrico. Para unos sí, para otros no. Con lo de la ordinalidad. Y la ordinalidad, en el programa, con eso y ya en el artículo de Z. Va a explotar el diccionario de la corrección política, va a explotar. Pero aquí lo que está muy claro es que si Pedro Sánchez sigue dándole alas a... Una cosa es que sea un relato para ir a las urnas el 20 de diciembre, pero otra cosa es que, como bien estáis diciendo, eso está encima de la mesa y el PP también lo ha insinuado en su momento. Y esto supone un levantamiento en armas de Susana Díaz, de PSOE extremeño, depende manchego, de cómo lo articulen, porque es que esto es un paso más en la nación de naciones. O sea, yo no creo que... Obviamente Susana Díaz se va a poner enfrente porque le perjudica. Pero si a Susana Díaz la dan lo mismo, ¿se va a poner enfrente también? Más un mecanismo correcto. O sea, imagínate que le dicen, no, tú ahora vives de tu dinero, se acabó la solidaridad interterritorial. Pero le dan un mecanismo... Una deuda histórica. Una cosa de esas para que la financiación per cápita sea igual que la de los catalanes. ¿Se va a oponer? Porque es que al final aquí lo único que quiere cada uno es los dineros suficientes para atender a la red clientelar y volver a ganar las elecciones. Pero ¿os acordáis cuando el estatut catalán famoso, ese que se negoció entre Zapatero y Mas ahí aquello que siempre contaban, de que se veía el humo salir por la Moncloa ahí toda la noche fumando los dos y tal, hicieron el estatuto que luego recurrió el PP? Bueno, es que los de Valencia, que eran del PP entonces, dijeron, la cláusula nosotros Camps. lo mismo. ¿No? Nosotros lo mismo, o sea que con Claro. esto exactamente, todos dirán, y yo, y Madrid, por ejemplo, que es la que más aporta, dirá, hola, pues allá vosotros. Es que aquí a la hora de revisar en la ley, que lo tendrían que haber hecho ya en 2011, una de las cuestiones que tendrían que mirar es, primero el sistema, la financiación per cápita, en fin, todas esas cosas que son de sentido común, pero también por qué no funciona. Porque si tú miras todos los mecanismos de solidaridad interterritorial generan agravios como los que te exhiben todos los días los nacionalistas catalanes y sin embargo no funcionan. No, como Porque dice no han Llamas, dice, si sacado- siguen igual, no 30 han años sacado después, del nivel de Andalucía paro, sigue igual, Andalucía, Extremadura sigue tal. igual. Con lo cual lo tendrás que combinar con otros incentivos Claro. que le diga, usted Está claro tiene que que no crecer funciona. más. Mm. Entonces sería una buena ocasión para revisarlo de arriba abajo. La redistribución no funciona entre las personas, no funciona entre las empresas, no va a funcionar entre los territorios, que además no dejan de ser algo abstractos desde el punto de vista económico, porque son fronteras políticas, no son fronteras económicas. Y luego, pues, oye, vamos a hablar claro, es decir, la gente que nos está escuchando hoy que lo sepa bien. Si hay una quita en la deuda, nos cuesta 1.130 euros a cada español. Entonces, si usted vive pues con su señora o con su señor en casa, ya duplique esa cantidad hasta los 2.400, y si tiene un par de críos, pues nos vamos a los 5.000 euros tan tranquilamente. Entonces, no creo que perdonarle 5.000 euros por hogar de deuda a la comunidad manirrota por excelencia, esta crisis, junto con alguna otra, sea en absoluto un incentivo adecuado. Como decíais, es perverso, es pervertir por completo cualquier tipo de rigor presupuestario. Es decir, aquí en Madrid ha habido política de superávits, en Galicia ha habido política de superávits,
en muchas regiones de España ha habido cierta austeridad para que luego lleguemos a estas. No, pero es que pues no, sobre señor. todo, Diego, y lo que hay que decirle a la gente es, vamos a ver, una quita no es más que lo cojo de aquí, o sea, lo quito de aquí y lo pongo aquí. O sea, no es que de repente se diluye y ya está, ¿no? Entonces... Es una quita puesta, te lo quito y te lo pongo. Exacto, y habrá que esperar entonces, ¿qué esperamos? Que ya el PSOE nunca en la vida vuelva a hablar ni de qué alta está la deuda de España, ni no cumplimos el déficit, ni... ¿no? No, Porque es que claro, una quita es que es una... deja de pagarlo el gobierno catalán para que se lo paguemos todos los Pues españoles. claro, Que nadie se así engañe. de claro. O sea, la Pero deuda eso- está ahí, hay pero- que pagarla. pero La quita no nos la hacen a nosotros como Claro que España. no, Se pero la hace- entonces se la haría Hacienda a aumentará la Cataluña. deuda nacional sobre el Claro. PIB, con lo cual habrá que salir más a los mercados, pues entonces luego no nos hablen ya de otras variables, y digo como yo, y bien que has va, dicho, después seguirán hablando. Y como bien has dicho, ya ha habido quitas, se han reducido los... Bueno, para empezar a entrar en el FLA ya es una quita. Hombre, y el pago a proveedores porque ni te estás cuento. quitando de irte al mercado y pagar 10 veces más en Pero ahora fíjate, mismo, a mí eso, que en principio no me gustó, yo creo que a largo plazo se ha revelado positivo. Bien, pero Es es más, una ayuda. todo el mundo... Yo lo he pero es una defendido. No, es Yo lo un he préstamo defendido. en el que las comunidades autónomas, si van al mercado por sí solas, se tienen que financiar al 3% y si se les pide el dinero el tesoro, lo pagan al 1%. Pero no Pues lo van al a fin y al pagar cabo nunca, revierte para pero todos. no lo van a Ahora devolver bien, nunca. siempre y Eso cuando está claro. esos gobiernos Ese- autonómicos vale, pero- devuelvan todo y no se conviertan en una deuda pero perpetua. es que No lo es van a la- devolver. La historia de los... A mí la única buena idea, perdona, que me pareció fue el plan de pago a proveedores, porque eso sí que iba directamente a salvar a personas, Estaba a estrangulando la autónomos, economía, a sí. empresas pequeñas, Tal cual. y eso fue de cajón. Luego ya lo del FLA y tal, bueno, pero Nada. claro, porque es que al final no me lo van a devolver. No es se que no paga. lo van a devolver. Mira, Ya les ha perdonado. La historia los del Fondo intereses, Monetario ¿no? Internacional es meridianamente clara. Los programas nunca se cumplen, porque al final no son programas económicos ni técnicos, son programas políticos. Y aunque hay un memorándum siempre firmado y tiene muy buena pinta, y a veces hay algún ejemplo de alguien que haga las cosas al pie de la letra, la norma es que efectivamente eso al final sea un polvorín. Y lo hemos visto en Europa, lo hemos visto con la crisis griega, con el problema de Portugal, con los rescates, bien. Esto es lo mismo a nivel nacional. Entonces la quita va a existir. pero- La pida y Z o no la pida. No, pero vamos a ver. Bueno, ya se le Ya ha hecho les una han quita. reducido los Ya intereses. se le ha hecho una quita. Desde el mismo momento en el que entran en el FLA ya les están reduciendo los intereses por 10, ¿eh? Imagínate que te multiplican el sueldo por 10, que te reducen tus deudas por 10. Estamos hablando de una magnitud por 10. Entonces, pagan 10 veces menos intereses desde el momento en el que entran. 2, les han renegociado a la baja las propias condiciones de todas las comunidades que están en el FLA. 3, les han permitido incumplimientos. Ha habido incumplimientos en los pagos del FLA en los años 2014, 15 o 13, 14, ¿eh? No me acuerdo ahora exactamente. No llegaban, no pagaban en la fecha y se les permitía. ¿Qué pasó con Grecia cuando no cumplió? ¿En qué situación quedó Grecia cuando se saltó un calendario de pago y tantos otros países por el resto del mundo? Y luego, efectivamente, que hay un programa firmado. ¿Y el programa firmado en qué punto se ha cumplido? ¿Qué año ha cumplido Cataluña su objetivo de déficit? De los 5 años que lleva esto en vigor, lo habrá cumplido 1 año, 2 como mucho. Bueno, y luego ni eso. Y en paralelo te enterabas que no pagaba las farmacias, que no pagaba la residencia de ancianos, que hay unas listas de espera en la sanidad que dices, pero vamos a ver, ¿en qué se gastaban el dinero? Pues claro, es que el dinero se lo estaban gastando en otras cosas. Como va a quedar acreditado en cuanto se conozcan bien todos los informes. Anda que no nos habremos Todos los preguntado, informes ¿no? de la ¿Dónde- UCO, claro. ¿Dónde iba el gasto? Pues facturas falsas para pagar todo el Incluso en butifarrendum. Bitcoin, ¿no? Dicen que se han... Quítale el 3%. Del Ethereum o Y- del Ethereum, sí. ¿cómo es? No es Bitcoin, es la Bueno, otra. bueno, que hay. pero ¿cómo es? Ethereum, creo que se sí, llama. No me sale ahora. Bueno, en otra moneda que digital. encima sí. se han Criptográfica. A través de los municipios, la asociación, claro, las en asociaciones subvenciones, estas. o sea, es que es como el dinero de ANC y Omnium ha financiado la salida de la cárcel de Forcadell, o sea, que la hemos pagado todos, porque el dinero de ANC y Omnium se lo da Cataluña, la Generalitat, a la cual financiamos nosotros a través del FLA. Es que nos están tomando el pelo. Totalmente. descaradamente. Ayer precisamente estaban contando en una tele con esto que te está dando la pizarra, y es que la cuota es de 4 euros. O sea, de 4 euros. Te quiero decir que con 4 euros por socio, tú no haces los gastos que están haciendo estas asociaciones. Mm. O sea, vamos, ni de coña marinera. La de Omnium, la Que dicen, no, financiación- nosotros no recibimos, que además tienen la jeta de decir que no reciben dinero
dinero público cuando está ahí la subvención, pero es que además deben de recibir más de lo que se dice porque es imposible que puedan mantener el ritmo que llevan. Bueno. Y hoy, por ejemplo, ayer tenían el dinero preparado para Sí, estos por si para salían. Junqueras y Pero compañía. además alegremente, ¿eh? O Claro. sea, para cada uno 150.000 euros Cuando tenían uno dispara preparados. con pólvora del rey. ¡Hala! Con Omnium nunca ha habido careta, es decir, han sido subvenciones millonarias ad hoc y punto. Pero y les punto. escuchas a ellos y Eh, dicen que no reciben dinero, que no. eso es la cuota de sus asociados. Pueden decir misa las Bueno, cuentas sí, de sí, Omnium, por eso te- como si recibe la subvención, como es directa, está tanto en las cuentas públicas como ellos las tienen que presentar. Al final, ahí no hay discusión. La cuestión es cómo se financia la Asamblea Nacional Catalana, que yo creo que es está claro cuál es el mecanismo del que parte mucha gente, ¿no? Que sería algún tipo de subvención indirecta. Por ejemplo, yo te puedo dar a ti la subvención, Carmen, o le puedo dar la subvención a Ana, que por ejemplo, en vez de ser otra fundación, es una empresa, quizá, y luego esa empresa, quizá de su bolsillo, pues tiene a bien hacerte una donación a ti. Entonces, eso es en lo que están las investigaciones de la Guardia Civil. Y bueno, por cierto, es que al final se acaban quejando de todo. Artur Mas se quejaba de que ha tenido que pagar la tasa del impuesto de donaciones que se ha tenido que pagar la tasa del impuesto de donaciones para Sí, para la multa para de- liberarle a él, ¿no? De la Vale. carga esta. Bueno, él puso ese impuesto de donaciones. Él es el responsable de la actual ley de donaciones en Cataluña. Entonces, ¿a qué está jugando el señor Mas? Bueno, pues nada, ya lo iremos viendo a ver en qué va quedando esto, porque la campaña todavía no ha empezado. Todavía no ha empezado. Y en la y ya- campaña tendremos alguna Por escandalera eso. porque es propio de la Por eso. campaña que se filtra en documentos de ese tipo. Exacto. Y lo que sí tenemos es lo que se ha vuelto a filtrar, que ha comentado Carlos Cuesta en OK Diario, aunque es un poco cosas que más o menos se sabe que el Partido Socialista estaba en ellas, que son esa subida del IRPF en 4 puntos, que pondría en el 49% del tipo máximo, subidas de todos los impuestos especiales, del tabaco, de carburantes, la energía, y lo más tremendo que me parece que es la subida del ahorro, ¿no? De lo que es la tributación del Tremendo. ahorro, que se iría al 35%, Tremendo. o sea, una subida de 12 puntos. Pero es que ya no es la subida mayor o menor, es la lógica económica Sí, el que tiene concepto, todo el eso. Porque en concepto, tema de, que es- por ejemplo, gasolina, yo no soy partidaria de ninguna subida de impuestos, pero puedes entender subidas de impuestos en gasolinas, en el tabaco y tal, que tienen, el tabaco tiene gastos asociados al consumo en la sanidad, o la gasolina o el Hombre, gasóleo, pero en la externalidades, luz, luego etcétera. no vendrás a Pero- hacer un esto del bono No, social y de claro, lo que sube la pero- luz. Pero lo que no puedes decir es, voy a subir el IRPF 4 puntos para pagar las pensiones y al mismo tiempo, que las pensiones son ahorro, y estoy al mismo tiempo desincentivando el ahorro, subiéndose el 12%, y decir, ¿usted qué es lo que quiere? Recaudar como sea. Y en vez de decirme a mí que me deja mi dinero, el que yo gano para pagar los libros de los niños del colegio, pues mejor se lo doy a usted y todavía le tengo que dar las gracias porque me regalan los libros de los niños. O sea, una y me lógica... paga la pensión. Claro, absolutamente perversa. O sea, lo que te quiere quitar por un lado para dártelo en forma de prestación y después tener que darle las gracias. No tiene ninguna lógica económica ese proyecto, pero no es nuevo, ¿eh? O sea, yo esto a Sánchez se lo oí, pues creo que hace 2 años en una ponencia que hizo en el Instituto de Empresa Familiar, en la Asamblea Anual. Bueno, el Tiene PSOE más es impuestos mucho, ahí en el cartera, empleo ¿eh? es mucho el PSOE es mucho de subir impuestos. Sí, sí, Eso, sí, no se como corta. dice, Además, como lo del dicen, lo lleva en el 49, ADN. Lo del 49% del IRPF es una broma. Uy, ¿En podría qué ser. comunidad está en el 40 y pocos o en el 40 y muchos? Si es que la mayoría está por encima del 50, las que gobierna el PSOE por Cataluña el está en el recargo 56, autonómico. ¿no? Ya no, pero ahora está en el El 52. 54. Ahora está en el No, 52. ¿sí? Con la, ¿Bajó al pero es por la 52? rebaja del tipo nacional, no por, Ah, no por la porque allí rebaja del haya tipo cambiado nacional. nada. Sí, ya. A ver, efectivamente, ahí hay subidas de impuestos para aburrirse, ¿no? Porque también hay hasta la calefacción, ¿no? Pero la que es, desde luego, un escándalo es lo que proponen los impuestos al ahorro. No hay otra manera de decirlo. Lo demás son el enésimo golpe, el enésimo giro de tuerca a un contribuyente que está exprimido ya en todas las fibras fiscales. Pero el golpe al ahorro sería devastador. Y además, vamos a ver, el ahorro es una decisión que se desarrolla a lo largo de un plazo determinado. A veces será 4 años, a veces será 8 años, a veces será 40 años.
¿qué sentido tiene seguir pensando que los impuestos al ahorro se pueden cambiar inmediatamente? Cuando yo he tomado la decisión de ahorro, de dejar de consumir hoy, tengo derecho a que se me trate con los tipos fiscales de cuando yo empiezo a ahorrar. Entonces, si yo contrato una acción, si yo contrato un depósito, si yo contrato un fondo de inversión, si yo hago cualquier plan de cualquier esquema, cualquier vehículo de ahorro, cuando yo saque el dinero de ahí, no puedo depender de que un político esté decidiendo que ahora va a subir o bajar el ahorro. Entonces, la tasa de ahorro que se deba exigir, que debe ser baja, si queremos ahorro, que a su vez es fuente de inversión, que a su vez asegura las pensiones. Pero insisto, si queremos que la gente pueda ahorrar, entonces permítame sacar el dinero por lo menos con el tipo fiscal de cuando yo he tomado esa decisión. Porque si no, pues todos a consumir de lo y contrario, la economía muere. No, es que te está creando un corralito. ¿Correcto? Claro, si tú en el momento que inviertes, imagínate, hace 10 años... Tú inviertes con un tienes que supuesto del pagar 20 y luego hay un claro, 40. te lo suben. ¿Qué es eso? Es que te lo dejas donde está y dices, pues mira, no lo toco. Pero eso de facto es un corralito. Correcto. Vamos a profundizar en eso, que es muy interesante, pero vamos primero con la cifra de la semana que nos trae nuestros amigos de Steel. Steel, tu aliado en el jardín, nos ofrece la cifra económica de la semana. 7.000. Este es el número total de empresas que se crearon el pasado mes de octubre, lo cual supone un 25% más que en septiembre. Pese a ello, la creación de sociedades descendió un 0,69% con respecto a octubre de 2016. Asimismo, en los 10 primeros meses del año se han creado más de 79.000 compañías. Se trata pues de un dato muy positivo, ya que se recupera el positivo ritmo de creación de empresas registrado el pasado año, tras la tonía observada en los últimos meses. La Comunidad de Madrid vuelve a liderar este particular ranking, con 1.614 sociedades, seguida de Cataluña, con 1.294. Por provincias, Madrid y Barcelona concentran casi el 40% de las nuevas empresas. Uno de los datos más relevantes es que el sector inmobiliario encabeza el nacimiento de nuevas empresas por octavo mes consecutivo, una muestra inequívoca de la recuperación que está experimentando el mercado de la vivienda. Las empresas son el verdadero motor del crecimiento y del empleo. Cuantas más facilidades existan para su creación y desarrollo, mejor para el conjunto de los españoles. Steel, tu aliado en el jardín, nos ha ofrecido la cifra económica de la semana. ¿Tienes lo que hay que tener? ¿A qué me refiero? A Steel, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, desbrozadoras, hidrolimpiadoras, máquinas para cortar los setos, la leña, limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda especialista del jardín en Steel.es. Steel, tu mejor aliado para un jardín perfecto. La firma de nuevas hipotecas para la compra de vivienda aumentó un 9,2% en septiembre y alcanzó los 29.388 contratos. El importe medio de las hipotecas inscritas fue de 123.650 euros y el tipo medio del 2,83%. Además, un 63% de las hipotecas se constituyó a tipo variable y el 36,6% a tipo fijo. Víctor, ya veo que tu negocio marcha. Este mes tengo una liada. Si es que lo suyo es tener la solución antes del problema. Anticípate a las necesidades de tu negocio con soluciones digitales como la línea de crédito Click and Pay. Liquidez para tus pagos a un clic. Infórmate de las condiciones en bbva.es. BBVA, creando oportunidades. Bueno, vamos con la guerra del cava, que es muy interesante, me parece a mí. Además estamos en un momento de compra de este fino y buenísimo Espumoso. caldo. Espumoso. Porque a mí el vino no me gusta, pero el cava sí, mira. Y el cava está súper bueno, chispita. ¿no? Para comer o Sí, algo sí, así. el cava, Está el cavita. Y bien fresquito. Ya sé que no hay que tomarlo muy frío, pero a mí me gusta muy frío. Bueno, total, que me lío. Que no entiende nadie cómo es posible que el gobierno, que todavía no ha tomado la decisión definitiva, pero que la puede tomar, le esté diciendo a otros territorios productores de cava que no son Cataluña que
abandone cualquier esperanza de aumentar su producción. Pues es lo que vienen haciendo los gobiernos desde la dictadura. Vamos a proteger la industria catalana. No compitan ustedes con ellos. Y si lo hacen, lo van a hacer en desigualdad de condiciones. Que ya nos han robado mucho además, ¿no? Claro, mucho mercado. Ya nos han Bueno, robado demasiado yo mercado. vuelvo a barrer para casa, pero es que esos privilegios vienen del golpe al textil gallego en el siglo XVIII. Claro, es que vienen de ahí. O sea, viene de mucho antes. Pero vamos a ver, el 90% del cava se hace en Cataluña. Por lo tanto, la guerra del cava no es una guerra oligopólica, ¿no? Entre 3, 4 regiones que tengan pujanza, no. Hay un desequilibrio total. Es David y Goliat. Correcto. Pero correcto. por eso Cataluña domina el Consejo Regulador del Cava. A eso iba, ¿no? Entonces, Bueno, pero tiene que haber unas como autoridades es una por denominación encima. de origen, que es lo que hace que puedas decir que tu vino es Sí. cava, ¿no? Que este espumoso es cava, pues efectivamente hace falta un ente que lo regule. Cuando la uva es específica, por ejemplo, en Galicia es la uva de Albariño y solo puede ser la uva de Albariño porque no hay condiciones orográficas y el terreno es el que es. Pero el cava sí es una uva que es bastante más adaptable a otro tipo de tal. Entonces, tú si puedes cumplir los criterios enológicos para producir en el marco de lo que te exige la denominación de origen. Ahora, como decía Ana, hay un consejo regulador que te tiene que dar un informe que no es vinculante, pero que es oficioso para que el Ministerio de Agricultura pues te dé el permiso de producir o no. Resultado. Porque hay que decir que en esos territorios, Valencia y Extremadura, se ha dado y con mucho éxito. Sí, fíjate, hay más hectáreas concedidas o más explotaciones concedidas a La Rioja, que sin embargo nunca lo ha desarrollado con mucho celo. Creo que también en Pamplona, en Navarra, también hay un número de hectáreas razonablemente significativo, concedido, significativo dentro que es una cuota pequeñita, pero nunca lo han desarrollado. Y sin embargo, tanto en Extremadura como en Valencia, hay 2 localidades, en Extremadura es Almendralejo y en Comunidad Valenciana es Requena, en las que sí existe ese permiso. Y ahí la producción, que obviamente empezó de la nada, se ha multiplicado de forma exponencial durante los años 80 y 2000, y a raíz de todo el conflicto y el ruido de Cataluña, hay muchos consumidores que han optado por quitarse del cava catalán. Ojo, cuidado, siempre lo decimos aquí, el boicot nos golpea queremos boicot. a todos, y además José Luis Bonet, por ejemplo, es un ejemplo de empresario comprometido con la unidad de España. Entonces, por favor, esto que quede claro. Pero claro, hay muchos consumidores que no entran a hacer esas disquisiciones. Quizás si tuviesen esa información no lo harían, pero está claro que no les da la gana y eso, o no les da la gana. Y es una opción legítimo. personal y es legítima. Y es legítimo. Nosotros no la compartimos, pero... Correcto. Entonces, claro, ¿qué está pasando? Que la producción en Extremadura no para de crecer, la producción en Valencia no para de crecer, y ahora se está librando una disputa porque ha encargado un estudio que dice lo que quería que dijese el Consejo a 2 universidades, y lo han presentado ante el Ministerio de Agricultura para que no se conceda prácticamente ni una hectárea más en 3 años, congelar por completo el crecimiento de hectáreas. Claro, hay inversiones de millones de euros en Requena y en Almendralejo, que no son 2 municipios que anden sobrados de inversión, pero que efectivamente han encontrado aquí una bicoca, que no van a poder crecer en 2018, 2019, 2020 si no actúa el Ministerio de Agricultura como actuó el año pasado, y al final se quita de defender estos proteccionismos. Y luego también, por otro lado, hay sitios donde no persiguen la denominación de origen, simplemente venden vino burbujeante, ¿no? Vino con burbujas, vino achampañado, como le queramos llamar, no aspiran a tener la etiqueta, pero se están haciendo un nicho en el mercado. Por ejemplo, Galicia, mi tierra, el albariño espumoso ha multiplicado su cuota de mercado en los últimos 3 años por 5. Ya sé que son cifras más pequeñas, pero es que la ha multiplicado por 5 en 3 años. Y aquí lo que está esperando todo el mundo es que el gobierno, en fin, Es que yo creo que esa es una no decisión... tome esa decisión tan incorrecta y tan sectaria y tan... ¿Pero tú lo crees? Pues yo, Mira, yo no lo sé, espero, o sea, yo lo espero. Yo creo que la ministra de Agricultura Sería tiene muy un talante fuerte, ¿eh? bastante liberal, o sea, en principio es una decisión que chocaría Cuesta con ella. creer. Pero es una decisión... Y liberal en el sector más intervenido Ya, de bueno, todos. pero a ver, estás donde has caído y la cosa viene No, de no digo arriba, por que te la ella, ha hecho digo que Bruselas. se va a encontrar con unas Sí, estructuras sí, que sí. son las que son, Pero, que fijan precios en todo. Pero que yo creo que esta es una decisión, te iba a decir de gobierno, yo diría que de partido. Es que esta decisión se tiene que tomar en plena campaña Navidad, con muchas marcas, no solo de cava, que están llorando por las esquinas porque les han caído las ventas por el boicot. Y en plena campaña electoral, pues me da terror lo que Pero es pueda que vamos a pasar. ver, o sea, ha encontrado Extremadura
Siempre decimos... ¿no? Acabamos de decir que Extremadura, que qué desastre, que el Fondo de Solidaridad, que sigue con los mismos niveles de renta y de todo después de 30 años de solidaridad. Encuentra un nicho de mercado Encuentra un nicho de fantástico. mercado moderno, tal, que compite no solo en España, sino fuera, que exporta. Joder, pero y ahora vas a ponerle un decretazo que diga usted no puede poner más hectáreas de esto, pero ¿qué es esto? Pero ¿Qué te digo país una cosa, es este? Carmen, aunque se aprobase esa norma, lo cual sería, en mi opinión, vergonzoso, aunque se vamos. aprobase esa norma, no hay que subestimar la tremenda capacidad de innovación que tienen estos productores. Encontrarán la forma, harán plantaciones verticales, ya vamos a hablar del tema más adelante, pero harán plantaciones de mucha más verticalidad. Las tierras que antes estaban un poco sin desarrollar, las desarrollarán. Buscarán la forma, Bueno, traslados de uva, por que es algo que supuesto, porque claro, las buscarán la inversiones- forma de hacerlo. Bueno, pero no sería lógico, a mí lo que me parecería increíble es que el gobierno tome esta decisión, de verdad. O sea, me da igual, es que ahora como estamos en campaña, bueno, ¿y qué? Esto es como, tienen que salir los Jordis y todos a la calle porque estamos en campaña. Bueno, pero no habíamos quedado en que la política y la justicia no tienen que ir de la mano, que una cosa es las togas No del habíamos camino y quedado otra en lo que la otro. Constitución Claro, es que... dice que todos los españoles son iguales. Claro, pero vamos a a ver, pregúntaselo a los del cupo vasco. Claro, pero usted Y- ponga... Unos más iguales que si, otros. si Claro, usted cultiva esto y lo vende, pues bendito sea Dios, ¿no? Bueno, A consumir. Ana, gracias, a ¿No? consumir. Como Decía eso, el- Buen la fin de materia, ¿no? semana, lo que queda. A consumir. Adiós, digo. Y que a ver si que descanses un poco más porque... Total, mira, para los espectadores Te nos me estén- pierdes. Cámara, mira, Las ojeras ojeras. aquí, hecho un roble. El maquillaje es fantástico, ¿eh? ¿No? Ah, oye, toca, nada. Bueno, Mira cómo hoy ha estamos. estado a los mandos técnicos, como ya viene siendo habitual, Víctor San Román, y en la producción Aya Pertusa. Muchísimas gracias por acompañarnos un sábado más y disfruten de lo que queda de fin de semana, aunque sí, abrigaditos, pero disfruten. Economía para todos con Carmen Tomás.